Foto, la agonía de Villas Agrícolas, listín en el barrio, listín en el barrio, y la foto impresionante de la agonía de Villas Agrícolas. Ay, Y es importante ese servicio. Villas Agrícolas Industriales. En Villas Agrícolas esta foto. A propósito que el defensor del pueblo está haciendo unas visitas a municipios. Y el listín ayer reseñaba también temas encontrados por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, su equipo, en algunos municipios que tienen que ver con servicios y tienen que ver con necesidades de la comunidad y los barrios. El listín está en el barrio, el defensor está en el municipio, el defensor como un levantamiento enfocado en el tema de derechos, y el listín un tema de los servicios, en provocar que se atiendan servicios. Eso es importante, muy importante. Y hemos visto otras campañas en que han sido atendidos reclamos de las comunidades, de los barrios, que el listín ha colocado en primer plano. Y eso es muy importante. Ayer en la semanal vino el tema de Friusa y el tema Haití. Bueno, en Listín hicieron una entrevista al presidente del Consejo de Haití, que dijo, ¿no? Y eso lo han planteado otros, en ocasiones presidentes, otros dirigentes haitianos de acercamiento con República Dominicana. El tema es la dificultad de con quién hablar con seguridad en Haití, porque en muchas ocasiones han dicho una cosa o se han comprometido con cosas que a los 3 meses la desconocen o dicen que no era así, o alguien aparece que los descalifica o los desmiente. En el caso del Consejo Presidencial en Haití hay una situación muy incómoda. Perdón, tiene que ver con el origen del Consejo. Matan a un presidente, asesinan a un presidente, todavía sin el esclarecimiento definitivo. Un presidente que ya se había asumido, se reunió con el presidente Abinader en un lugar de la frontera, y que el presidente Abinader lo refería ayer, la reunión con el presidente Muiz, como interés de ambos de un acercamiento. Pero al poco tiempo lo asesinaron. Entonces, ese asesinato, ese magnicidio, está aún sin esclarecer. Fueron procesados colombianos, algunas personas procesadas, pero no ha sido desentrañado un jefe de policía que en algún momento señalado, había versiones sobre la viuda, y otros líderes políticos que no querían a Muiz, había tomado decisiones, apuntaba a otras decisiones que ya había comentado, y bueno, ahí hay de todo. Y no se sabe aún. Entonces hay un periodo de incertidumbre, bueno, el periodo de incertidumbre todavía se prolonga, pero de indecisiones, quién va a gobernar, un primer ministro que sale, recordemos el primer ministro antes de este consejo, que salió un día para África, y al intentar regresar, como decimos los dominicanos, fue a Villa y perdió su silla. De repente no pudo entrar, no pudo reingresar a su país. Estaba por los Estados Unidos y los norteamericanos querían fuñirnos diciendo que venga para acá. En el aire el gobierno dominicano dijo que no. Nos querían traer a este territorio, y siempre hemos comentado que imaginemos lo que habría ocurrido si ese primer ministro, mira, ya hasta el nombre lo olvido, que bajaba a suelo dominicano e intentaba gobernar desde aquí, porque le impedían el ingreso a territorio haitiano, o que intentara entrar por tierra, a lo que nos hubiese arrastrado a una situación de esa naturaleza. Luego, algunos intentos, hasta que finalmente Estados Unidos, otras naciones, bueno, vamos a hacer un consejo. Hubo muchas dificultades porque el consejo es la expresión de grupos políticos, de grupos empresariales, y de poder, algunos abiertos, otros
quizás los más importantes no tan abiertos. Por ejemplo, Aristide ha tenido mucha fuerza, hay grupos que se quejan de que Aristide tiene más de un representante en el Consejo, pero Aristide no da la cara. Aristide hace años que no lo vemos, pero es un hombre determinante, importante en la correlación de fuerzas políticas y de poder en Haití. Entonces, el Consejo tiene una estructura que son cada 3 o 6 meses, que hay una rotación en la presidencia del Consejo, cada 6 meses. Entonces es muy difícil. Para un año. Creo que la rotación es semestral. Es semestral. Pero lo verifica. Si lo puedes verificar en lo que yo hablo. Entonces, es muy difícil porque está Juan en este momento y el otro va a subir y el otro está trabajando lo que puede hacer y esto es lo que no se le atribuye a que no logre el éxito que yo calculo, yo puedo lograr. Y imagínense la situación que se da. Y sale uno, entra el otro, están las dudas, está la desconfianza y es muy difícil. Lo que el actual puede acordar hoy con República Dominicana, probablemente aquel diga que no, y ya ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Entonces es muy difícil. Ayer cuando le preguntan al presidente, dice, mira, se mantiene el bloqueo, se mantiene el cierre de los vuelos, y esa es la situación. Incluso él daba el dato de que había una comunidad importante que había sido tomada por una de las bandas. Entonces las bandas, en vez de perder territorio, las más importantes siguen en Puerto Príncipe y ganan territorio. Mirabale. Cuando Mirabale. Cuando después de este tiempo se supone que ya estarían eliminadas, pero ocurre que los recursos no aparecen, Estados Unidos da un paso adelante, 2 atrás, hay otros países que suman 20 soldados, 33, 5, el dinero insuficiente, ya han matado a soldados kenianos, no hay seguridad y las bandas saben que con esas dudas y esa actitud irresoluta, ellas pueden seguir operando sin problemas. Entonces, en ese contexto, es muy difícil que el gobierno dominicano se dé un paso. Dice, mira, bien, ya ha pasado un tiempo, vamos a normalizar. No, es que está más atrás. Es que no se avanza. Es que ahí sigue la violencia. El año pasado fueron más de 5.000 muertos. O sea, es que es grave. Entonces no es cuestión de que no se quiere, es que no se puede. No hay un interlocutor válido, no hay una situación de poder clara y las bandas siguen dominando el escenario con armas que llegan desde los Estados Unidos. Aquí en puertos dominicanos se han encontrado contrabando, intentos de paso de armas hacia Haití. Entonces la situación es peor. En ese contexto, reitero, no puede el gobierno dominicano ni mirar la posibilidad de un restablecimiento de una relación plena. 5 meses. Bueno, yo decía 5 meses. De una rotación de 5 meses es imposible lograr una estabilidad. ¿Y por qué la rotación? Porque hay desconfianza. No colocan a uno al menos 1 año o 2 años, que pueda haber un periodo de definición, de medidas, de empujar en una dirección, una única dirección. Así es muy difícil. Y reitero, lo referente a financiar la presencia de tropas en un país. Eso es carísimo. Recordemos que cuando era tropas de la ONU, se tiraron al mar $500 millones entre las ONGs y con la corrupción. Se perdió mucho dinero y se perdieron muchas vidas. Y al final, la ONU lo que hizo fue seguir disminuyendo vidas, afectando vidas haitianas,
porque llevaron el cólera. Murieron 10.000 mal contados. Y nosotros tocamos un rabo de eso, porque de este lado murieron personas, porque llegó también el cólera a la República Dominicana. Entonces, lo que hay ahí es incertidumbre, es violencia, es inseguridad, un descontrol enorme. Esa es la situación con relación a Haití. Con relación a Friusa y las protestas, Abinader decía ayer, mira, yo garantizo plenamente, nosotros no podemos hacer otra cosa. Hace unos días se hizo referencia a que de alguna manera el gobierno del PRM, las protestas tienen que ver con esto, con el ascenso. Claro, otro tipo de protesta y Pablo decía la explicación de una de estas, de las importantes, Marcha Verde. Bueno, aquí estamos, nosotros más o menos somos los organizadores y la gente se sumaba, alguna gente iba a hacerse fotos allí, otros a marchar, a reclamar y bueno, todo tipo de personas se reunía allí en Santa Paz a caminar bloques de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, es importante establecer las diferencias. El presidente dice, las garantizamos. Ahora que no haya desorden, y ahí subió el tono. Porque hay que insistir, en Friusa se buscaba eso, se buscaba el muerto. Hubo un grupito que fue a Matamosquito, donde se dijo que no había el acceso, y donde el organizador de la marcha, los organizadores dijeron, no, perfecto, hasta aquí marchamos en Friusa, porque se dijo que no se podía entrar a Friusa, se marchó en Friusa. Quiero insistir en que para los que no acudimos, las imágenes de las televisoras, y los que dieron el servicio de información, las que eran aéreas, usted veía ahí que era una ciudad con una importante actividad comercial y con calles muy amplias. No es un hoyo, no es una zona a la que no se puede acceder, no es verdad. Hay un destacamento, lo resaltaba el senador Barón Duluc Cholitín ayer en la semanal, y aquí daba las explicaciones de cómo era el lugar. Entonces, destacamento, hay negocios y todo eso. Entonces, el señor de la sociedad, ¿cómo se llama? La antigua orden. Ya queremos marchar a Friusa, y marcharon en Friusa. Es un amplio trayecto en Friusa, que no se puede entrar a Friusa. Y todo eso. Ahora hay un lugar de concentración de extranjeros, un lugar muy específico, donde había gente que quería ir a generar conflicto. Y según versiones que vimos ayer, muchas entrevistas a dominicanos y haitianos de Matamosquito, hubo gente que se metió hasta allí y lanzó piedras en la zona, en el lugar, porque esta gente quería eso. Y recordemos que hubo gente que prometió que si el gobierno no podía sacarlo, ellos iban a sacarlo. Era con ese predicamento. Entonces no pueden llegar hasta ese punto. Y para eso está la autoridad. Cuando alguien dice que va a hacer una marcha, una protesta, y la notifica al Ministerio de Interior, es para tomar todo este tipo de previsiones. Y el Ministerio y el gobierno, casi en pleno, acompañó y le dio las garantías. Y los organizadores de la marcha dijeron, miren, no, pleno, y estamos contentos, y se especificó una ruta, pero hubo infiltrados, en la versión del señor organizador, que lo dañaron todo y se fueron primero. He escuchado algunos intentos de justificación de por qué aquellos marcharon primero, pero la gente era muy clara. Hay gente que entiende que no... ¿Por qué si los haitianos están en todas... Nosotros no podemos, nos tienen que limitar de llegar a algunos lugares? Porque usted dijo que iba a sacar personas que están en un lugar, y usted en la autoridad, usted iba a provocar, y lanzaron piedras en ese lugar. Entonces lo que se quería era, porque ya hay gente diciendo que va a ir a Matamosquito, que yo pienso, bueno, sería un exceso de irresponsabilidad de la autoridad, pero imagínese que una autoridad le diga, tú quieres entrar y ir va bien, vete. Ve y entra, no hay problema, vete. Después la queja es que hubo un enfrentamiento y la autoridad no los protegió.
como decía una señora que se aventuró a entrar en esa chercha, en esa irresponsabilidad hasta el lugar, después decía que no hallaba por dónde salir y que se encontró con 3 policías que no la quisieron ayudar a hacer. Porque usted hacía ahí, si la marcha tenía un trazo preconcebido y usted conocía de hasta dónde era. Entonces esas cosas están muy claras respecto de quienes tienen un criterio, ultranacionalismo, de que en una sola dirección, ¿no? Es muy tubular. Tienen un criterio y que deben hacer marchas. Y otros de ejercer violencia contra extranjeros que están en suelo dominicano, muchos indocumentados, otros no indocumentados. Otros que trabajan en hoteles de la zona este y en los hoteles no hay indocumentados. En la construcción de los hoteles sí. Entonces, ese es un tema que el presidente lo abordó con cuidado ayer. Derecho a sí, no al desorden. Hay gente que dice que va a seguir, que va a marchar perfecto. Una marcha al Palacio, ha habido cientos de marchas a Palacio, las hubo cuando Leonel, cuando Danilo, en este gobierno también. Ha habido campamentos al frente del Palacio Nacional y se acordona el lugar, se ponen los controles y eso no hay problema. Nosotros aquí referíamos que frente a la Casa Blanca hay que pedir turno para las protestas que se montan al frente y eso no es problema. Ahora, otra cosa es, usted quiere ir a un lugar, usted quiere seguir meter a la, qué sé yo, a la 190 o a Dyckman en Alto Manhattan y usted dice que va a sacar a los dominicanos de ahí, que judíos que están cerca o norteamericanos digan, no, nosotros lo vamos a sacar ahí porque el gobierno no lo ha podido sacar. Eso es otra cosa. Que usted marche frente frente al hotel de Trump, diariamente, literalmente, diariamente hay una protesta, algunas casi permanentes. Y yo lo he visto eso. El presidente Trump siendo presidente, después que salió y ahora que es presidente hay protestas. Entonces, bienvenidas las protestas, porque lo he dicho aquí, nosotros protestamos a diario aquí, nos quejamos. Entonces no puede ser privilegio exclusivo de comunicadores, de periodistas, de gente que tiene la posibilidad de hablar ante un micrófono. No, la gente tiene que quejarse y es bueno. Y a veces se atienden cosas solo por la queja, por la presión ciudadana. Y eso es sano en las dictaduras que no hay posibilidades de protestar. Y por eso es una sola voz. Y por eso problemas no se resuelven. Y por eso en Nicaragua, si usted se queja, hasta la nacionalidad le quitan. Entonces, eso es sano. Y quiero concluir sobre el ejercicio de responsabilidad de los partidos. Hay partidos que se montan en cualquier vaina sin saber para dónde va el tren. O sea, el tren yo entiendo que está descontrolado y se montan, pero están a la cola y no saben. Y hay muchas aventuras que han terminado muy mal en América Latina y otros puntos del mundo. Y usted ve a partidos importantes a la cola de cualquier aventura, de cualquier pendejada, de cualquier reclamo insensato. Entonces, Julián cuenta o relata en detalle lo ocurrido en el 30, previo al 30, me refiero a 1900. Había gente que entendió que podía enredar y manipular al guardia. No, eso es un guardia, es lo que sabe de violencia. Y se montaron, lo respaldaron y creyeron que era el guardia. El guardia los controló a todos. En otros puntos de América han ocurrido cosas como esa. Se ponen a avalar, se ponen a apoyar con una actitud absolutamente oportunista e irresponsable. Después la queja. Pero no, usted se montó ahí. Usted socavó su propio sistema.
Este es uno de los pocos países en el área donde el sistema de partidos se mantiene fuerte. Ni en esa gran cuna de la democracia que es Estados Unidos, los partidos se mantienen con toda la crítica que le hacemos, con tanta fortaleza como aquí. Ese partido republicano no existe. La primera víctima de Trump fue el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata está en una situación muy difícil. Aquí todavía la gente vota por los partidos y los colores, con todos los problemas que tenemos. Entonces, los partidos tienen que proteger el sistema de partidos y actúan con una extrema irresponsabilidad para dinamitarlo. He dicho hasta el cansancio aquí que no hacen leyes que puedan preservar el sistema de partidos, hacen pendejadas, disparates, la de ocasión, porque yo estoy en el poder ahora, y el que está en la oposición se queja de esa ley, pero cuando sube, entonces quieren mantener aspectos de la ley que le benefician, pero que no fortalecen el sistema de partidos. Y solo se quejan cuando ven una amenaza. Las candidaturas independientes, que ya hablaremos de la propuesta de la Junta, de limitarla a 3. Ya tiene que haber gente que haya dicho que no puede limitar el derecho a la libre elección. Entonces, los partidos, los líderes políticos tienen que actuar con responsabilidad. Y ya vimos, ante lo ocurrido en Friusa, muestras de extrema irresponsabilidad, hablando en contra de la agresión y la vaina. Tiene que actuar con responsabilidad, y el ciudadano, los dirigentes militantes de esos partidos tienen que hacer los reclamos, y el ciudadano actúen con responsabilidad. No se estén montando en cualquier ola, porque luego no se sabe qué pasa y ustedes podrían ser las primeras víctimas del desorden. Y ya ha ocurrido. Entonces, hay que hacer un llamado a la sensatez en ese sentido. No se monten en cualquier ola y actúen con un mínimo de responsabilidad. Gente que tiene vocación de poder, llegar al poder en el 28. Después no se quejen. Después no se quejen. Conoce las claves del día.